Dios le bendiga más. Amén. Qué lindo es estar en la casa del Señor, con gozo y alegría, por encima de las dificultades, por encima de las tormentas. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Yo, tu siervo, te doy gracias, Señor. Te pido que me uses, Señor, conforme al mensaje que entiendo usted puso a mi corazón para ser expuesto en este día a tu casa, a tus hijos, Señor, en este lugar. Te pido que pase carbón encendido por mis labios, colillo por mis ojos y agudice mis oídos, Señor, para yo escuchar perfectamente todo aquello que debo decir. Traiga a memoria todo aquello que yo le he pedido, Señor, en la intimidad, para poder hoy traer este mensaje. Yo se lo suplico, es necesario que su Hijo, el hombre, Señor, mengue y que usted crezca en mí. Porque la gloria es tuya, la honra es tuya, la alabanza es tuya. Yo solamente necesito, Señor, ser ese recipiente que usted use para el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús yo se lo pido. Amén. Y amén. Qué bonito es el Señor. Qué bello es el Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Dice la palabra que los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien. Mis amados hermanos, en el día de hoy tenemos una palabra. Yo sé que ustedes estaban hablando de Samaria. Y digo, de verdad que en el Señor no hay coincidencia, sino diosidencia. Y hablaban de Samaria esta mañana. Ustedes dirán, van a seguir hablando de Samaria. No, vamos a hablar de Samaria y lo vamos a ver de un aspecto diferente. Vamos a ver qué pasó en Samaria, pero ¿por qué se llegó a Samaria? ¿De dónde sale Samaria? ¿Por qué sale Samaria? Que en un momento determinado dice capital de Israel por la división de los reinos. Pero vamos a leer primero la palabra en 1 de Corintios capítulo 1 del 10 al 11, porque la palabra sin esto principal realmente no vamos a poder llegar a Samaria. Dice 1 de Corintios capítulo 1 del 10 al 11, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa dice ahí? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Hay dos palabras fuertes ahí que mencionamos en el 10 y en el 11. Hay divisiones y hay contiendas. Y no pasa esto en el tiempo de hoy, en la actualidad. La familia y la iglesia, de una manera u otra, se dividen por situaciones que nosotros realmente tenemos. La familia se dispersa, la iglesia se disgrega, la iglesia se pierde. Pasa un sinnúmero de situaciones en la iglesia por las cosas que nosotros muchas veces tenemos ese orgullo dentro no trabajado, y comenzamos a tener situaciones que nos hacen dividirnos los unos a los otros y nos separamos. Ahora mismo decía, a esa persona que no te cae bien, tráelo. A ese que no te cae irregular, tráelo. ¿Sabe por qué? Porque hay que romper esa condición que el ser humano ha creado por su orgullo y por su vanidad. Tenemos que romper eso, porque Dios nos llamó a la unidad en el cuerpo de Cristo. Y me llamaba la atención porque en esta semana el hermano Salvador me envió un videíto que se veía desde la ventana, una ventanita redonda de un barco, el mar en calma. Y mientras el mar estaba en calma, de repente vino una convulsión, algo estuvo convulso y se levantó una tempestad. Y eso pasa cuando nosotros entramos en contiendas y en divisiones. Y se alborotó el mar y de repente todo se puso totalmente, como dije, convulso, extraño, incómodo, y de repente se zarandeaba el barco, no se veía el barco, se veía a través de la ventana, pero en un momento cuando llega la calma, como yo pude interpretarlo, el conocimiento que Dios pudo darme en ese momento, porque a lo mejor lo vio de otra manera, que yo no lo vi, y entonces decía, todo está en calma, pero de repente todo cuando se vuelve convulso, nosotros perdemos el tiempo mientras está en calma en saber llevar las cosas bien. Pero cuando viene todo lo convulso y de repente todo llega, aprendimos lo que debimos aprender cuando el mar estaba en calma, cuando las cosas estaban bien. Lo que debimos aprender lo abandonamos y lo aprendemos por la buena. Y entonces esto nos lleva a nosotros a analizarnos si cuando el mar está en calma y las cosas están bien, ¿por qué no prepararnos para cuando vengan las aflicciones? Como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero descuida, yo he vencido el mundo. Nunca llega una guerra sin antes haber tenido una paz, porque la guerra es la ausencia de paz.
Y la paz es la ausencia de la guerra. Y podemos estar bien en un lugar, pero de repente algo se convulsiona, algo se vuelve extraño y entonces ya comienzan las enemistades. Y entonces en el día de hoy, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, capítulo 12 y un versículo del capítulo 16, vemos como dice la palabra. La palabra dice que el rey Salomón amó, oiga bien, el rey Salomón amó mujeres de Moab, de Edom, las Eteas. El rey las había amado y Dios había conversado con él diciéndole que no se uniera a esas mujeres. 2 veces Dios había conversado con Salomón y le había dicho que se apartara, porque esas mujeres iban a hacer apartar el corazón del pueblo al corazón de sus dioses paganos, al corazón de sus dioses que Dios había establecido, que no se juntaran esa descendencia con ellos. Pero la palabra no dice eso solamente. Dice que a estas mujeres Salomón se unió con amor. Toda la gente cuando se enamora se vuelve loco. Y se desenfrena, suelta todo su corazón, su alma. El pensar de esa persona en ese momento es por el pensar de esa persona que ama, de ese hombre o de esa mujer. Y dice la palabra que cuando Salomón era ya viejo, las mujeres volvieron su corazón y este hombre comenzó a hacer y a erigir estatuas y a erigir templos a los dioses de Moloch, de los Eteos, de los Sidonios, de todas esas mujeres que él amó, porque dice que tenía 700 mujeres princesas y 300 concubinas. ¡Wow! ¡Wow! En dominicano diríamos qué macho de hombre, qué semental, qué buen potro, qué buen toro. Pero ¿saben algo? Esas mujeres desviaron el corazón de Salomón hacia donde Dios le había advertido que no fuera. Y dijo Dios lo siguiente: oye Salomón, por tú no haber puesto tu corazón, porque miren algo, nosotros nos portamos mal, pero Dios nos da oportunidades. ¿Y por qué digo que Dios nos da oportunidades? Porque David fue un hombre que pecó. Y David no encubrió la condición, porque bíblicamente lo dice, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque Dios no encubrió la condición de Urías el Eteo. Se humillaba este hombre, pero lo hacía con un arrepentimiento genuino. Y como había un arrepentimiento genuino en él, Dios vio que había un potencial en este hombre. Recordemos de dónde sacaron a David, los milagros y las proezas que David hizo. ¿Y qué aconteció con aquello? Este hombre le dijo bien claro, el Señor le dijo: por cuanto tú no has conducido o no te has conducido como David tu padre, yo voy a quitar el reino de ti y se lo daré a un siervo tuyo. Se lo voy a dar a un siervo tuyo. Y comenzó a relatar, y entonces dice la palabra que el Señor le levantó enemistad con gente que se habían ido en un momento determinado, que David lo había hecho huir hacia otros lugares, con edomitas que tenían sangre real, y con Resol, otro que era un combatiente porque tuvo lucha con ellos constantemente. Pero él había visto un varón que se llamaba Jeroboam, que había visto a este hombre que tenía tanta astucia y capacidad y destreza en lo que hacía, porque lo había puesto sobre la casa de José, y él le había echado al ojo a este muchacho, pero este muchacho también se rebeló contra él. Y entonces cuando él supo en un momento determinado, dice la palabra, que Jeroboam había salido y se había encontrado con Ahías el Silonita, que era un profeta, y el profeta llevaba una capa nueva, y su capa nueva, ellos dos solos, porque no fue visto a la luz del público. Dice que rompió la capa, y cuando la rompió en 10 pedazos y se le entregó y le dijo: así te entrega. Había un acto profético ahí. Toma esta capa que yo te doy, estas 10 tribus, así hará el Señor. Va a desperdigar, va a desprender, va a desarraigar el reino de David, porque Salomón no se ha comportado bien, no ha hecho conforme a su padre. Te va a entregar estas 10 tribus a ti, pero no lo va a desarraigar del todo. Le va a dejar la tribu de Judá para que siempre haya una lámpara, por honor a David, por amor a David y por amor a Jerusalén. Yo no sé cuántos creen que Dios te ama en este día. Yo no sé cuántos creen que Dios no se ha olvidado de usted. Yo sí sé que Dios no se ha olvidado de mí.
Aunque yo batallo con muchas cosas, yo sí sé que Dios no se ha olvidado de ti. Y yo sé que Dios no se ha olvidado de ti en esta mañana. Yo sé que Dios está pendiente de tus oraciones. Pero tenemos que saber que tenemos que andar recto conforme al corazón de lo que Dios nos habló, conforme al llamado que Dios puso en nosotros. Y dice que este muchacho Jeroboam huyó porque cuando se enteró Salomón quiso matar a Jeroboam, pero Jeroboam tuvo que salir corriendo para salvar su vida. Y Dios le dijo a este muchacho cosas buenas y agradables. Y este muchacho tuvo que salir corriendo de la presencia de Salomón. Pero luego dice que cuando murió Salomón, todos los hechos que hay escritos de Salomón, todas las cosas que hizo, están escritos en su palabra. Y reinó por él Roboam, su hijo. Pero ya había un designio marcado de parte de Dios. ¿Cuál era el designio que había estado marcado de parte de Dios? Que iba a dividir el reino, que lo iba a entregar en dos partes y solamente quedaría Judá en manos de ¿quién? De Roboam, su hijo. Porque le dijo, ¿sabes por qué? Yo no voy a hacer ahora en este tiempo. Yo no te voy a quitar el reino como pienso que te dije, como voy a quitártelo. Y vuelvo y le confirmo que lo hizo por amor a David y a Jerusalén. Pero llegó el momento en que cuando murió Salomón, y dice que fue llevado a la presencia de sus padres, reinó Roboam. Y cuando Roboam estaba en Israel, cuando Roboam estaba allí, que iban a hacerle rey, se enteró Jeroboam. Y cuando Jeroboam se enteró, dijo, es el tiempo de yo descender, porque hay una palabra que me está marcando. Lo llamaron y él baja. Y viene con el pueblo y le dice directamente a Roboam, oye lo que yo te voy a decir. Tu padre nos puso e impuso duras cargas y pruebas a nosotros. Ahora trátanos bien, quita un poco de esa dura carga. Oiga lo que estaba diciendo la gente. No solamente quita la carga, sino quita un poco de la dura carga. Estaba diciendo aliviana nuestra carga. Y tú sabes cuántas cargas nosotros llevamos. Nosotros estamos diciendo constantemente que hay una mochila en este lugar ahí, espiritualmente. La mochila está ahí, la cargamos y hemos visto la carga que tenía el pueblo. Y este hombre con esa carga arriba solamente le dice, quita un poco de la carga que tu padre nos impuso. Y él le dijo, ido y de aquí a 3 días, vuelve que yo te voy a dar la respuesta. Jeroboam se fue. Y entonces este hombre viene y entra al consejo de los ancianos. Mis hermanos amados, tenemos que entender lo siguiente. La palabra dice que la sabiduría está en los ancianos, el consejo, y en los jóvenes la fuerza. Tenemos que aprender a alimentar eso y comenzar a enseñarle a los jóvenes, mis amados hermanos, lo que es aprender del consejo sabio del que ha vivido una experiencia. La experiencia no se ganan de la noche a la mañana. Las experiencias se ganan en el desierto, en la batalla, a todos los lugares donde Dios nos ha enviado. Allí adquirimos cada uno de nosotros experiencia. Yo amo la palabra de Dios. Me encanta la palabra de Dios. Pero más me encanta cuando Dios hace algo a través de su palabra. No por mí, sino por aquel que recibe la palabra y recibe descanso y paz. Y dice que este hombre fue donde los ancianos y cuando consultó con los ancianos dijo, ¿qué ustedes me aconsejan que yo le diga a este pueblo, que yo le diga a este hombre que ha venido aquí? Él me habló pidiendo que aligere su carga porque mi padre había impuesto duras cargas sobre él. Y el pueblo, los ancianos que habían estado con el rey Salomón en el tiempo de Salomón y que estaban ahí, le dijeron, si tú te hicieras rey sobre esta tierra y tú lo tratares con amor, con cariño, estoy poniendo algo de parte mía, ¿verdad? Pero es la expresión de lo que le están diciendo los ancianos. Y tú lo tratas bien, ¿sabe qué va a suceder? Usted sabe lo que pasa cuando usted trata bien a una gente. Cuando tratamos bien a una gente, la gente obedece y entiende y da la milla extra por ti. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los ancianos? Ellos te servirán para siempre. Pero parece que al muchachito no le gustó el consejo que recibió porque esperaba algo más fuerte, o esperaba alguna crítica, o esperaba algo. Y de repente hace así, dice que se va donde los amigos que se habían criado con él en su juventud. Y fue a buscar el consejo de los jóvenes, de aquellos que tienen fuerza, de aquellos que no tienen madurez.
Mis amados hermanos, los jovencitos que están aquí, hay que madurar. No te lleves del primer consejo que te dan. No te lleves del primer consejo que te dan en la calle, que te da un amigo en la escuela. Pregunta a uno más adulto. Tu tiempo va a llegar. No quieras extralimitarte ni correr, porque los niños nunca nacen caminando. Nosotros hemos llegado a una edad y no nacimos caminando. Nosotros hemos llegado a una edad, algunos Dios los escogió para estar en los ministerios que Dios estableció, pastores, maestros, evangelistas, pero todos los que estamos en una función de lo que Dios nos ha llamado, sabemos que esto cuesta y que esto duele y que esto se sufre y que esto tiene sus victorias, sus cosas dulces y cosas amargas, porque no somos una cadenita de oro para gustar en cualquier lugar donde nosotros estamos. ¿Sabe que en aquel momento dice la palabra que cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón para conocer de lo que hablaban de este hombre sabio, la mujer se quedó boquiabierta porque de lo que le habían dicho, no le habían dicho ni siquiera la mitad de quién era Salomón, de la sabiduría de Salomón, de la riqueza de Salomón, cómo Salomón trataba a sus empleados, a su gente que estaban con él, cómo vivían los que estaban alrededor de él. Había pura riqueza. Dice la palabra que en ese entonces la plata no tenía ningún valor para Salomón. La plata parecía como piedra, pero lo que realmente tenía valor era ese oro. Y Salomón mandó a hacer escudos y todas las cosas que mandó a hacer, las mandó a hacer con oro. La plata no tenía valor. ¿Y por qué yo le estoy diciendo que la plata no tiene valor? Porque hoy un gramo de plata tiene mucho valor. ¿Por qué le estoy diciendo que en ese tiempo no tenía valor? Porque vamos a ver más adelante cuando concluyamos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. ¿Cuál fue el valor de Samaria? Y entonces los muchachos le dijeron, tú le vas a decir lo siguiente: si mi padre te trató duramente, el menor de mis dedos es más fuerte que los lomos de mi padre. Si mi padre te trató con látigo, nosotros te vamos a tratar con escorpiones. Y de repente cuando vino a los 3 días, vino Jeroboam a buscar la respuesta que le había dicho Jeroboam. Vamos a entender, Jeroboam y Roboam. Jeroboam era el que había huido de Salomón, a quien Ahías el silonita le había dicho que le entregaría el reino, porque lo dividió su capa 9 en 10 partes y se le entregó. Ahí estaba Dan, Neftalí y todas las demás tribus. Solamente iba a quedar la tribu de ¿qué? De Judá, y con él Benjamín. Y cuando él vino le dijo, ¿sabes algo? Yo te tengo una respuesta a lo que tú me dijiste. Si mi padre te trató con fortaleza, te oprimió, yo voy a hacer lo siguiente: no solamente con látigo, yo te voy a poner con escorpiones. Y todo el pueblo, dice la palabra, todo el pueblo dijo, qué derecho, qué parte, qué suerte nosotros tenemos con David, hijo de Isaí. Israel, cada quien váyase a sus tiendas. Israel, cada quien se desperdigue a su lugar donde vive. Y todo el pueblo se disgregó. Y dice que en un momento determinado Roboam mandó a buscar a uno que tenía por sobre los tributos y mandó a buscar los tributos de Israel. Y dice que el pueblo se levantó y lo apedreó. Y cuando él vio que el pueblo no estaba directamente conectado con su corazón y con lo que él quería, y que no iba a obedecer la dirección que él tenía, se montó en su carro y se fue. Y entonces vino la división del pueblo de Dios. Se dividieron entre Israel y entre Jerusalén. Uno estaban allá en la parte de Israel, que estaba en Jerusalén, y otro Israel, perdón, y otro en Judá, que era su capital. Era Judá. Jerusalén, Judá, Judá, Jerusalén. Y entonces, ¿qué pasa con esa otra parte que se fueron? En un momento que se van, Dios le dice, mira, yo voy a hacer algo contigo, Jeroboam. Yo he dividido este reino y yo lo voy a hacer pasar angustia. Pero te voy a decir algo, yo no lo voy a desprender del todo, porque tú sabes que yo no voy a dejar la tribu de Judá a Roboam por amor a David. Yo lo voy a dejar. Pero si tú anduvieres en mis caminos y oyeres mis preceptos, y eso es lo que muchas veces la gente no entiende, porque la palabra de Dios dice que yo te voy a bendecir, pero hay una condicionante, un requisito primero, que dice que si anduvieres en pos de ¿qué? De mis caminos.
Cuando la gente lee Deuteronomio 28, se vuelve loco en estos tiempos en las iglesias, porque dice, y yo te voy a dar, y yo te prosperaré, y tú no pedirás prestado, te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y nunca debajo, si oyeres atentamente. Ahí está el requisito. Amén. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y nunca debajo. Hay una condicionante: escucha los mandamientos. Y agarró el Señor y se lo dijo a Jeroboam. Parece que Jeroboam le estaban dando esa autoridad y ese poder. Y le dijo más. Le dijo, yo edificaré casa para ti si tú andas en mis caminos, como yo edifiqué casa para David. Pero ¿qué nos pasa cuando el Señor nos da la promesa que va a edificar casa para nosotros? Se queda insuflado el corazón. Comienza la vanidad, el orgullo, y comenzamos a estar en posiciones de altura y no entendemos que Dios nos puso en esa posición de altura. No entendemos que Dios nos llevó a la nube. Pero así mismo como Dios nos lleva a la nube, cuando nosotros desobedecemos, puede quitarnos la alfombra o la nube y nosotros caer al precipicio grandemente y estrellarnos, y allí viene el lloro y el crujir de dientes. La gente no entiende eso. El pueblo no entiende eso. Entonces, hay divisiones por causas injustas. Por causas innecesarias hay divisiones. Dice en un momento determinado que cuando el pueblo se apartó, Jeroboam comenzó a edificar y a hacer altares. Y tuvo envidia. ¿Por qué tuvo envidia? Porque en un momento determinado, dice la palabra, aunque la palabra no habla de la envidia, yo digo que tuvo envidia porque en un momento determinado, dice la palabra, que comenzó a edificarle lugares para que ellos no fueran a adorar a Jerusalén, para que ellos se quedaran allí, y comenzó y le hizo becerro. Está volviendo al tiempo de Aarón, al tiempo antiguo, y le hizo becerro. Le digo, mira, aquí está lo que te sacó de Egipto, aquí está tu servidor, órale, honrale. Y comenzó a poner casa arriba en lugares altos, y sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y comenzó a llevarlo hacia allá arriba para que adoraran allá, para que se olvidaran, porque dijo, si el corazón de este pueblo va a Jeroboam, su corazón se va a volver a la casa de David, porque ellos amaban a David, y su corazón volverá allá, y yo no voy a dejar que vayan. Entonces ahí vino el pecado de Jeroboam, y Dios se desagradó de esa condición. Pero a pesar de que Dios le hablaba, él lo hacía porque era como una imposición. Dios te habla y tú haces lo que tú quieres. Dios le habla y él hacía lo que le daba en sus deseos. Algo aconteció de ahí en adelante, que él fue reprendido por varios profetas. Y en un momento determinado, ¿sabe que cuando fue reprendido por el profeta, la mano se quedó seca y tiesa? Que le dijo, órale a tu Dios. Se estaba olvidando del Dios del favor. Se estaba olvidando del Dios de la misericordia, y así hacemos nosotros. Nos olvidamos del Dios que nos hace el favor, la misericordia, y que extiende nuestros días de vida. Nosotros pasamos por una pandemia y viene una amenaza de otra que es peor, que Jehová la reprenda y se la devuelva a su lugar de origen en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos sacó de un tremendo problema y nos olvidamos de que Dios nos sacó de ese gran problema. Acabamos recientemente, todavía están midiendo la gente y todo día hay 80, 90. Y la gente no entiende y comenzaron las fiestas a desparpajarse. Y ustedes saben que yo hablé en estos días de los conciertos que han hecho y la depravación que hay, la incitación a que tú sigas a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Tú crees que Dios no va en un momento determinado? Vamos a tener que pedir misericordia. ¿Cómo nos está arropando a nosotros la delincuencia? No hay seguridad ciudadana. Dios nos guarde a cada uno de nosotros que estamos aquí, los nuestros, en el nombre de Jesús. Pero es la desobediencia. Y ya concluyendo esta parte, porque se habían dividido los reinos, se habían dividido las 12 tribus y se habían apartado, y ya había una condición, porque no pudieron coexistir como hermanos. Dice en un momento determinado que Roboam se levantó y se buscó de los hombres de Benjamín y llegó a contar como 180,000 hombres para levantarse e ir a pelear contra Jeroboam. Pero se levantó un profeta, como habíamos estado hablando en estos días, que la palabra profética era poderosa, y le dijo, no subas contra tus hermanos a pelear, no subas contra ellos. ¿Sabe por qué no subas contra ellos? Porque eso lo ha hecho Dios, y él entendió a la palabra que lo había hecho Dios.
y cesó la guerra o cesó la condición de invadir. Y hubo tranquilidad. No que fue así, estaban bien, no estaban bien, estaban divididos. Las divisiones causan muchas cosas. Muchas veces nosotros queremos imponer en las cosas y no nos damos cuenta que afectamos un núcleo, que afectamos la familia, como se hablaba esta mañana de la familia. Y por muchas veces el egoísmo de un hombre, por el egoísmo de una persona, nosotros queremos hacer lo que nos venga en nuestros deseos e imponer por la mala, porque somos los pastores, porque somos el rey de la casa, porque somos la autoridad, porque tenemos la autoridad sacerdotal. Por eso decían esta mañana, si tú quieres demostrar que eres cristiano en tu casa, donde tú empiezas. No vaya a ser que pase como la esposa, como decía el hermano Alexis, que aconteció que estaba buscando el hombre que estaban hablando de quién era. Tenemos que entender que nosotros servimos a Dios, un Dios vivo y un Dios de poder, un Dios de autoridad. Y si usted sigue leyendo esos capítulos del libro de Primera de Reyes, vio cómo la decadencia iba peor, dice, porque cada rey hacía peor que el otro. Y siempre mencionaban a Jeroboam, hizo como Jeroboam, hijo de Natán, y cada rey que había ahí comenzaba a hacer lo peor. Y en un momento determinado, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24, si pueden ir ahí en un segundito, oiga lo que dice ahí. Y Omri, porque se levantó ese rey, compró Semer, el monte Semer de Samaria, por 2 talentos de plata. Miren el valor que no tenía la plata en ese entonces. Hoy serían 6,000 dracmas. Si buscamos la tabla y los pesos y los valores y dividimos y multiplicamos, serían muchísimos cuartos. Pero compró por 2 talentos de plata y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y hoy Samaria viene siendo la parte de Cisjordania por ahí. Y siguió esa condición de enemistad. Pero cuando el rey que lo arregla todo, el Hijo de Dios que viene a tu vida, que se da cuenta que tú tienes una condición, rompe los parámetros que están establecidos desde la antigüedad, o rompe los parámetros que tú impusiste en casa y comienza a hacer cosas nuevas. Amén. Usted vea dónde sale Samaria. Y estaban hablando de Samaria porque en ese momento era la capital de Israel, era ciudad de Israel. Y hablaban de los predicadores, de los apóstoles que estaban en Samaria. Pero ¿sabe algo? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, en un momento determinado, tuvo que pasar por allí. Dice la palabra que cuando el Señor se dio cuenta que decían que Jesús bautiza más discípulos que Juan, y Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice que se levantó y se iba a Galilea. Y en un momento determinado dice, me es necesario pasar por Samaria. Y allí había una división tan grande cuando se dividió el pueblo, que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, porque ellos bordeaban el lugar, porque ellos entendían que los que estaban en Samaria, que los que estaban allí estaban contaminados, estaban endemoniados, pero tenían una ligadura que estaba desde ellos, se habían ligado y se habían mezclado, porque Dios había dicho a Salomón, no te mezcles. Ese problema comenzó ahí. Y pasaron siglos. Y el Señor dice en un momento determinado, me es necesario pasar por Samaria. Ellos bordeaban el lugar, ellos preferían pasar el Jordán para no llegar allá, para no pisar el polvo de Samaria, porque estaban contaminados. ¿Cuánta gente hoy te dice que tú estás contaminado, que tú tienes demonio, que tú tienes una doctrina esto, que tú sigues a Cristo, que tú eres religioso? O yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo no necesito religiosidad. Yo necesito a Cristo en mi corazón y lo que Él me da. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito su palabra, su vida morando en mí. Pero ¿qué pasa? Que la condición del ser humano es siempre dividir. Es siempre a poner al otro, cargar una cruz a cuestas que Él no carga. Imponer cargas pesadas. Eso quería hacer el pueblo, eso quería hacer Roboam, pero también Jeroboam. Dice la palabra que se inventó hasta un mes para hacer sus adoraciones, igual como hacía el otro pueblo. Eso
nos hace memoria cuando leemos el libro de Ezequiel, que habla de lo que era Satanás. Mis hermanos, tenemos que estar firmes en la palabra, porque nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que entender que tenemos un compromiso con la palabra. Y tenemos no solo el compromiso, sino que modelarla. Amén. Entonces las divisiones siempre son pésimas. No podemos abandonar el consejo de los ancianos. No podemos abandonar el consejo que quiere que nos vaya bien, del que nos dirige, del que quiere que nosotros caminemos rectamente por donde debemos andar. Debemos siempre tener pendiente que nosotros nos debemos al que nos creó. Entonces dice la palabra, en un momento determinado dice que Jesús, cansado del camino, era el hombre que físicamente se agotaba. Dice que se llegó al camino y de repente llega una mujer samaritana y hace un énfasis la palabra ahí y dice: dame de beber. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana? Dame de beber. Dame de beber. Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Vio por dónde vino el problema? ¿Ve de dónde comenzamos corriendo hasta llegar a Samaria? Donde cayó Jesús, donde vino el Señor. Porque el Señor une líneas, no le importa la distancia, porque su palabra va y hace para lo cual ha sido enviada y no vuelve atrás vacía, porque Él vino con un propósito a esta tierra. Él no vino a ver caras lindas, Él no vino a hacer la voluntad de nadie, Él vino a hacer la voluntad de su Padre que le envió. Yo no sé cuántos lo creen, pero tenemos que hacer la voluntad del que nos envió. Porque el que nos envió dijo: si tú te portas bien, si tú caminas conmigo, yo te voy a edificar casa. ¿Y cuántos no quieren casa para servir al Señor? Todos queremos casa para servir al Señor. Por eso tenemos que entender sus mandamientos, sus preceptos. Muchas veces nos resbalamos, como le pasó a Asaf en el Salmo 73, si no me equivoco. Hasta que por poco se resbala mi pie, hasta que yo entré en el santuario, yo vi. Y yo vi. Yo también tengo que ver. Porque yo también leo y me gusta instruirme. Y eso me redarguye cuando una palabra que me dice y me toca a mí también, me dice: tú estás por ahí también. Corrígete, Danielito. No solamente que tú la leas y que tú vayas de un mensaje, es que tú te corrijas, papá, porque para eso está la palabra. Y entonces respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don del que hay en mí. La mujer estaba ajena a lo que el Señor le estaba hablando. La mujer estaba específicamente basada su mente y su corazón en un simple poco de agua, de esta que nosotros bebemos y volvemos a tener sed. De esta que nosotros bebemos y volvemos a tener sed. Nos pasamos el día bebiendo y nos bebemos, dice médicamente, por ahí 8 vasos de agua. Pero el Señor le dice: si supiera el don del que te está hablando y quién es que te habla, tú le pedirías agua y Él te daría que agua viva que saltaré para ti de tu alma como vida eterna. Pero la mujer está sentada en el agua, ella no está entendiendo la oferta que el maestro le está haciendo. Muchas veces nosotros estamos sentados aquí o en cualquier lugar, leemos la palabra y no entendemos la oferta que el maestro nos está haciendo. El Señor nos hace una oferta cada día: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y nos gusta seguir cargando en el lomo la responsabilidad del otro, la responsabilidad de este, la responsabilidad de aquel. Nos gusta seguir mandando y seguir recibiendo presiones. Dios te dice que va a aligerar tu carga. Eso le pasó a la mujer samaritana. Y el Señor se la puso en un modo muy difícil a la samaritana. Sí, se la puso en modo difícil. Usted cuando usted coge su teléfono y lo pone en modo avión, el Señor se lo puso en modo difícil a la samaritana. Dame del agua, Señor, esa agua que tú das, dame para que yo no vuelva aquí a buscar agua. La mujer estaba pensando que el Señor le iba a regalar 5 farditos de agua, de botellitas de agua, para no tener que volver allá. No, un agua que iba a brotar de ti, que aunque tú tuvieras sed, eso que tú tenías dentro de ti, que tú vas a aportar dentro de ti, te va a llevar a un manantial aún mucho mejor, porque va a brotar de ti vida eterna. Y le dijo: ok, ve y llama a tu marido. No tengo marido.
Y dijo el Señor, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo. Nos podemos detener ahí, hacer un pequeño introito ahí. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan a la carrera. Muchas veces queremos que las cosas sean el efecto microondas. Y cuando no funciona en el microondas, nos vamos para otro lugar. Y como no funciona en otro lugar, nos vamos para el otro. Y así le estaba pasando a esta mujer que recurrentemente buscaba continuamente diferentes cosas para que llenar su vida. Vamos a verlo desde esta perspectiva, porque 5 había tenido y el que tenía ahora no era su marido. Pero esa mujer tenía que tener una carga y una angustia totalmente grande. Y tenía que llegar el maestro en ese momento para que se rompiera ese lazo. ¿Por qué? Porque el Señor nunca llega tarde. Dice que él llegó al pozo y llegando allá al pozo, llegó ella con su manojo de problemas, de aflicción, de dolor, de angustia, de necesidades. Ella llegó allí para que el maestro de los maestros descompusiera su vida y pudiera ver realmente qué era lo que había en su corazón. Usted se imagina esa mujer que había tenido ya 6 hombres. Usted se puede imaginar que en un momento ya se ponía bonita y venía otro, y se ponía hermosa y venía otro. Usted se puede imaginar que en un momento determinado ella va pasando por algún lugar y de los hombres que ella ha tenido están reunidos allí y comienzan a decirle de una manera u otra, dice, qué bella esa mujer que va por ahí. Dice, sí, qué linda, yo la conozco, yo he tenido intimidad, yo la conozco del norte al sur. Dice, tú has conocido poco, yo la conozco norte, sur, este y oeste. Y dice el otro, no, yo la conozco poco, yo la conozco norte, sur, este, oeste, al centro y adentro. Aleluya. Y esa mujer tenía que tener una carga extraordinariamente fatal. Y llegó este hombre allí, comenzó a tener una tertulia, una conversación con ella. Pero quien llegó a su vida fue el sanador de su alma. El que no le importaba pisar el polvo de Samaria por la división que había ancestralmente. Y ese que llega a nosotros es el Dios vivo y de poder, que hace cambios en nuestras vidas. Es el Dios que cambia y transforma todas aquellas cosas que nos están molestando. Todas aquellas cosas que nos impiden crecer en Él. Él es que la cambia. Él es que trastorna todo para bien en el nombre de Jesús. Esta mujer con la oferta, esta mujer en un momento determinado corre, los discípulos, dice la palabra, que se pusieron contentos porque lo vieron hablando con una mujer. Y cuando ella se fue, ellos vinieron y le dijo, maestro, he traído una comida para que tú comas. Dijo, yo no tengo hambre. ¿Ves que él tenía sed, pero estaba saciado? Es que yo tengo, mira, es que ustedes no están mirando lo que yo estoy viendo. Mira los campos blancos para la siega como están ahí. Yo tengo que hacer la voluntad de ¿qué? Del que me envió. ¿Ves por qué él no vino por cara bonita? Porque él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Él no vino por cara bonita porque él pisó el polvo de Samaria y rompió con esa maldición que había ahí establecida de que no se juntaban. Y él se metió y fue a salvar a una que tenía necesidad. Y por una vinieron muchos. Por una vinieron muchos. Yo estoy casi concluyendo, pero aún no termino. Y dice que la mujer fue y le habló a los hombres. Parece que la mujer ya no llevaba la vergüenza arriba. Parece que la mujer ya llevaba otra cosa diferente. Porque ella le dijo, parece que tú eres profeta. ¿Quién eres tú mayor que nuestros padres Jacob que nos dieron estos esposos? ¿Quién eres tú? Dice, tú no sabes quién soy yo. Si sabemos que ha de venir el Cristo. Y él le dijo, soy yo. Aleluya. Qué lindo, ¿eh? Un encuentro cara a cara con el maestro. Qué lindo es un encuentro cara a cara con el Dios vivo y de poder que nos alimenta día a día. Qué lindo poder nosotros entrar en la madrugada o a la hora que tengamos nuestro tiempo de oración y cuando salgamos decir, gracias papá porque no escuchaste. Hay una adoración de Dani Berrio que dice, mi Cristo vive. Y en una de las estrofas de lo que él canta dice, hablé con él esta mañana. Eso yo lo escuché ayer. Y me puso los pelos de punta. Porque sabe algo cuando tú estás en la presencia del Padre y saber que tú estás hablando con alguien que te escucha aunque no lo veas. Él es el Dios de lo invisible. Él es el Dios de quien se agarró Moisés en ese momento, que dijo que se sostuvo del invisible. El invisible está a tu lado, el invisible está contigo. ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cuál es tu pozo? ¿Cuál es tu necesidad? El invisible está ahí contigo para decirte, yo voy a saciar tu sed y te voy a dar agua para que salte de ti y brote vida eterna. Amén. Qué lindo es papá. Y dice que cuando la mujer corrió y fue allá y habló,
Dice que comenzó a decirle las cosas y la gente comenzó a creer. Y vinieron y le pidieron que se quedara con ellos y se quedó con ellos 2 días. Y en ese momento el Señor comenzó a abrir su corazón y a tocarle y a hablarle de la palabra. Y cuando comenzó a hablarle de lo que tenía que decirle a cada uno de ellos que oyeron el mensaje, por eso el mensaje debe ser predicado, porque la palabra viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. No podemos callarnos nunca. No podemos callarnos. Usted ve la gente, ya Dios le ha dado un discernimiento, usted ve la gente. Cuando la gente está caída, cuando la gente está en necesidad, usted lo ha visto, usted lo ve, usted conoce. Lléguese a ella. Amén. ¿Puedo hablarte? ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? Como yo dije una vez, ¿en qué puedo serte útil? Y hay veces que hay una gente que simplemente está esperando que tú digas esa palabra para vaciar su corazón de sus necesidades. No tema cuando una gente le diga a usted que tiene una necesidad y quiere vaciar porque debe ser escuchada. Nosotros hemos visto en estos tiempos cómo la psicología hace falta en los hospitales y en los centros médicos. ¿Cuánta gente no se está suicidando? Estos problemas que nosotros tenemos es que hacen falta profesionales, pero no cualquier profesional, hacen gente profesionales que lleven la palabra de Dios a través del alimento profesional también. Porque hay muchos profesionales por ahí de la psiquiatría y de la psicología diciendo, te engañaron, engaña. Te hicieron esto, tú lo mismo. Es ojo por ojo y diente por diente. No conocen la palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al que te hirió, al que te hizo mal, no le pagues de la misma manera. Vence con el bien, ¿el qué? El mal. El Señor no iba a pagarle a Samaria por lo que había establecido un hombre, la condición de un hombre en ese tiempo. El Señor llegó a Samaria para unir pueblos que estaban en división. Porque realmente las divisiones pesan tanto a nivel familiar, pesan tanto a nivel de la iglesia. Es lamentablemente como en estos tiempos la iglesia se divide por cuestiones de doctrina, por dogmas de hombre, por imposiciones de hombre. Mis amados hermanos, tenemos que unificarnos, porque de la única manera que vamos a vencer, yo lo he dicho siempre, lo que está en la calle, lo que está en el mundo, es a través de la unificación del pueblo de Dios en la oración. Porque tenemos que tener la unidad del Espíritu para orar. Porque dice la palabra que donde 2 o más se reunieren en mi nombre, allí yo estoy donde, en medio de ellos. Y Jesucristo llegó para estar en medio de Samaria, en medio de los afligidos, en medio del necesitado, en medio de aquellos que tienen una situación totalmente dura y fuerte. Entonces, tenemos que buscar. Miren, yo escribí esto. Las divisiones causan problemas porque entonces el oleaje sube. Yo que le hablé del videito que me envió Salvador. El oleaje sube y cuando el agua se recoge es difícil unir lo que se separó. Usted puede ver la arena apilada en un momento. El Señor le dijo en un momento determinado a Abraham, sal y mira la arena del mar y cuéntala. Usted agarra con su dedo un poco de la arena del mar y dígame si la puede contar, a menos que la vea microscópicamente. Y lo que viene el oleaje y rompe, no puede ser unido otra vez porque no va a encajar de nuevo. No va a encajar. Entonces, pero el perfeccionista del alma, del corazón, el que lo arregla todo, el maestro, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, Él sí sabe dónde va cada pieza porque Él nos hizo. Tiene la cura del alma, de las divisiones, de las heridas, de los platos rotos. Él tiene sanidad para el orgullo, la ceguera, el odio, la maldad, los chismes, los rencores, los celos, las contiendas. Él sana los corazones para perdonar, amar y restituir todo, porque Él todo lo puede. Amén. Mis amados hermanos, hoy es tiempo de que nosotros comencemos a buscar aquellas cosas que nos están separando uno del otro en el hogar, en la familia. ¿Qué pesa más que nosotros? Si es un orgullo que nosotros tenemos. Nosotros normalmente estamos llenos de orgullo porque nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer. Nosotros siempre queremos imponernos y no es así. Porque cuando tú piensas en frío, tú comienzas a pensar conforme a lo que dice la palabra. Por eso Jehová le dijo a Jeroboam, si tú anduvieres en mis caminos, si no te apartares, si hicieres lo recto como hizo quien, mi siervo David. Si no estaba enamoradito de David, lo quería tanto.
Pero tú crees que te ama menos a ti y a mí. Nos ama tanto. El Señor nos ama tanto que vela por nosotros. Él nos guarda de noche y de día, en nuestro levantarnos, en nuestro acostarnos, en nuestra entrada, en nuestra salida, aún en los lugares de empleo donde nosotros estamos, que a veces se levanta un jefe y viene y se come la gente a boche y lo abochorna y todo. Dios está ahí, Dios está preparando tu carácter. Dios está tomándote para llevarte a una mejor posición. ¿O usted cree que cuando el Señor pasó por Samaria, a resolver ese problema, no puso a la mujer, a la samaritana, en una mejor posición? No sanó las heridas de su alma, no sanó las interioridades que ella tenía, no se comportó esa mujer luego de ahí en adelante como una dama, como una mujer de recato, como una mujer de bien. Porque donde Jesús pasa, todo cambia. Donde Jesús pasa, vienen cosas nuevas, y es necesario que nosotros debemos entrar al maestro que viene de Samaria, lo dejemos entrar en casa, porque en casa muchas veces hay cositas que arreglar, hay divisiones y hay contiendas internas. Tenemos que dejarlo entrar en la iglesia, abrirle la puerta para que entre el maestro y se quede aquí con nosotros. Pero en casa hay situaciones que arreglar, que hay que llamar al maestro. Maestro, ven, ocupa el espacio ancho y el espacio estrecho de nuestro hogar. Cada rincón de nuestra casa, maestro, ven y ocúpala, porque en ti hay sanidad, en ti hay cambio, en ti hay bendición, en ti hay gracia y en ti hay oportunidades. Amén. Él es el Dios de las oportunidades. Y usted se pone a pensar, y usted lleva una libretica, y usted dice: en tal año yo hice esto y el Señor me perdonó. Y en tal año, pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque dice la palabra que el Señor tomó tus pecados y lo echó en el fondo del mar y no se acuerda de ninguno de ellos. Así cuando el enemigo venga, en el nombre de Jesucristo lo reprendemos y dile lo que Dios hizo conmigo. Ya eso Él se olvidó, y tú no tienes que traerme a la memoria nada de mi pasado. Así es que te lo llevas y te quedas con Él. Y si te cabe en tu cabeza, cómetelo tú en el nombre de Jesucristo. Devuélveselo a su tierra, a su lugar de origen. Porque Dios te trajo para liberarte, Dios te trajo para salvarte, Dios te trajo para hacer algo nuevo en tu día. Amán, pon una musiquita porque puedo decir Ebenezer. Lo que tenía que haber dicho ya lo dije.